Buenas tardes, mis niños, mis niñas. Continuando con el curso de religión, la semana pasada estuvimos hablando sobre la historia de José, una historia muy larga, pero he visto por conveniente hacerlo en tres partes. La semana pasada vimos una parte muy extensa en donde ustedes conocieron la historia de José, un personaje del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, ¿no? Jacob tuvo 12 hijos y José fue el penúltimo de los hijos, no fue el último, fue el penúltimo. Un hijo muy querido por Jacob, y eso provocaba la envidia, la cólera, el recelo de los hermanos, ¿no? ¿Y qué hicieron? Nos quedamos en que los hermanos lo vendieron a unos comerciantes a José. ¿Y por qué? ¿Por qué lo venden? Porque José tenía un don que Dios ya le había destinado. Todo lo que pasó José fue porque Dios lo permitió. Y Dios lo permite porque Él quiere que lleguemos a donde Él quiere. O sea, Dios va preparando las cosas de repente con sufrimiento, de repente Él acepta esas situaciones porque hay un fin específico. Y hoy vamos a ver otro tema referente a la vida de José. O sea, vamos a ir avanzando un poquito con la vida de José y la semana que viene ya estaríamos terminando con esta historia tan maravillosa que trae tanta enseñanza como es la vida de José el soñador. Bueno, nos quedamos la semana pasada que José fue vendido a unos comerciantes que iban camino a Egipto, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Este joven, José, fue vendido porque sus hermanos lo vendieron. Agarraron la túnica de color y se lo llevaron a su padre manchado de sangre de chivo para que creyera que un animal feroz, un animal salvaje se lo había comido, ¿no? Generalmente en ese tiempo eran los leones o los osos, ¿no?, que se lo habían comido a José. Pero nosotros sabemos que no era así. En el trayecto que José iba a Egipto por estos comerciantes que lo habían comprado a José como esclavo, lo compraron como esclavo, José se preguntaba cuándo volvería a ver a su padre, ¿no? Después de todo lo que había pasado con lo de sus hermanos, y no comprendía por qué sus hermanos se habían portado de tal manera. Pero bueno, José tenía un don muy preciado, como era el de ver más allá de lo que los demás veían. Él interpretaba sueños. Era un don que Dios le había dado. Entonces, cuando llegan a Egipto, estos comerciantes, habían unas ferias donde también vendían a esclavos. Y este comerciante lo vende también como esclavo a José. Lo vende a José como esclavo. Y lo compra otro comerciante, pero había una particularidad en José, que José todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Todo lo que hacía, lo hacía no bien, sino súper bien. O sea, no para uno solamente, sino como para agradar siempre al Dios de Israel, ¿no? Porque sabemos que José fue israelita. Entonces eso hacía que la gente que lo rodeara, como él hacía tan bien las cosas, como esclavo, como vendedor, como todo lo que él hacía, lo hacía súper, pero súper bien. Entonces eso provocaba la envidia, así como provocó la envidia de sus hermanos, provocaba la envidia también de muchos
de mucha gente, ¿no? Entonces, la gente que lo rodeaba y que veía que José hacía las cosas bien, también le agarraron un poquito de cólera, un poquito de envidia. Y en el tiempo donde José estaba trabajando, también como esclavo, los que lo rodeaban a José provocaron en que a José se le inculpara en algo, o sea, que le echaran la culpa en algo y así meterlo a la cárcel y librarse de José. Y así fue. José fue culpado por una situación que él nunca hizo, pero fue llevado a la cárcel. Así fue que José llega a la cárcel. Pero en la cárcel, cuando él ya estaba en la cárcel, injustamente, conoce a un servidor del faraón, que en esa época se le llamaba faraón, que era el rey de Egipto. Se le llamaba rey o faraón, ¿no? Entonces conoce a un servidor del faraón y se hicieron grandes amigos. Pasaron un buen tiempo, pero José estaba a cargo, porque dentro también de la cárcel habían actividades, ¿no? Entonces José estaba a cargo de la panadería, hasta llegó a ser jefe de la panadería por la excelencia de su trabajo. Imagínense, hasta en la cárcel José hacía las cosas bien. Él nació para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenía un trato directo con Dios. Dios lo había iluminado ante un don, ¿no? Entonces, pero todos sabían que José tenía ese don, porque los que soñaban siempre le preguntaban a José ahí en la cárcel: José, mira, he soñado con esto, ¿me puedes decir qué significa? José, mira, he soñado con esto, ¿me puedes decir qué significa? Y él revelaba a todos lo que significaban los sueños, ¿no? Entonces, un día el servidor, uno de los servidores del rey, le dice a José: ¿sabes? He soñado esto, y le cuenta su sueño. Y José le dice: yo te voy a decir lo que significa. Significa que en 3 días te vas, sales de la cárcel, le dice José. Y ojalá que cuando estés fuera, acuérdate de mí, que le digas a tu rey, al faraón, que me ayude para salir de acá, porque conmigo han cometido injusticia. Él estaba en Egipto y el máximo autoridad ahí en Egipto era el faraón o el rey, ¿no? Entonces justo había un servidor del rey y le dijo, ¿no? Cuando tú salgas de acá, acuérdate de mí para que tú me ayudes con el faraón. Y así fue. A los 3 días salió de la cárcel el servidor del faraón. Pero el servidor se olvidó de José, no cumplió con su promesa. O sea, no hubo una promesa, pero hubo un compromiso, ¿no? Y se olvidó de él. Pasó el tiempo, José siguió en la cárcel y ¿saben qué? Pasaron 2 años para que el servidor del faraón se acordara de José. ¿Pero cómo fue? El faraón tuvo un sueño, tuvo 2 sueños en realidad, tuvo 2 sueños. Y mandó a llamar a los adivinos. En esa época habían adivinos, habían intérpretes, habían gente que creía que por ahí sabía con esos dones, pero se hacían pasar, porque en realidad cuando Dios da los dones son verdaderos, ¿no? Pero cuando se hacen pasar por algo que no es verdad, entonces no saben. Y mandó a llamar a mucha gente para que le interpretara los 2 sueños que había soñado el faraón. Y nadie sabía. Le decían al faraón, sus adivinos, le decían al faraón: danos tiempo para poder interpretar, para poder saber de qué se trata ese sueño o esos 2 sueños. ¿Qué soñó el faraón? El primer sueño, el faraón soñó con 7 vacas gordas y lindas que salían del río Nilo, ¿sí? Y que detrás de esas vacas lindas y gordas salían 7 vacas flaquitas, desnutridas, que se comían a las gordas.
Ese fue el primer sueño. El segundo sueño que tuvo el faraón es que vio a unas espigas de trigo, unas plantas de trigo hermosas que tenían 7 racimos como de trigo cada una, pero que también aparte crecían otras espigas de trigo, ¿no? Pero como hierba mala que cubría, o sea que las tapaba a las espigas de trigo buenas. Entonces, ¿cómo? No entiendo, o sea, y nadie sabía interpretar ese sueño, ¿no? Esos fueron los 2 sueños que tuvo el faraón. Entonces el servidor se acordó de José y le dijo: faraón, yo quiero decirle algo. Dime, si es algo bueno, dímelo, porque nadie sabe interpretar, nadie me puede decir qué significa este sueño, y lo sueño continuamente y quiero saber de qué se trata, decía el faraón. Entonces el servidor le dijo: yo conozco a uno que lo puede ayudar, se llama José, está en la cárcel. Él interpretaba los sueños de todos, de todo lo que soñábamos, él interpretaba, y a mí también me dijo que yo salí en 3 días, y así fue, yo salí. Bueno, tráigamelo, quiero verlo, quiero conocer a José para que me interprete el sueño. Y así fue. Fueron a traer a José. José se presenta ante el faraón le cuenta los dos sueños, y José se lo interpreta. Le dice de que significa esas vacas gordas y esas vacas hermosas, 7 vacas significan 7 años. 7 vacas significan 7 años. Esos 7 años en Egipto va a haber mucha abundancia de trigo, abundancia de alimento, va a haber mucha abundancia. Pero las vacas flacas que se comen a las vacas gordas significan 7 años de pobreza, 7 años que va a haber de desnutrición, va a haber que la gente va a estar en mal estado, que va a haber falta de alimento, ¿no? O sea que va a haber 7 años de mucha riqueza y 7 años de mucha pobreza. Eso significa. El trigo igual, el trigo como eran 7 espigas significaba también lo mismo, ¿no? Que 7 años de mucho sembrío, mucho trigo, mucha cosecha, pero después después de esos 7 años van a venir 7 años de mucha pobreza, 7 años de mucho sufrimiento, 7 años de escasez de alimento en todo el mundo, en todo el mundo. O sea, mira lo que Dios le estaba dando esa iluminación a José para que le diga al faraón que durante esos 7 años de abundancia él tenía que guardar, porque el mundo se iba a morir de hambre después de 7 años de pobreza, de escasez. Y le dijo al faraón, le recomendó al faraón que pusiera a un hombre sabio para administrar esos 7 años de riqueza, porque ese administrador de su riqueza, de la abundancia, iba a ser de que todas sus arcas estén llenas de comida para dar de comer al mundo y sean ellos los primeros comerciantes para dar de comer al mundo durante 7 años de escasez que se venían después de los 7 años de abundancia. Y le dijo, yo le recomiendo que ponga un hombre sabio, un hombre que sepa hacer las cosas bien. Entonces el faraón le dijo, tú eres el único que me ha sabido interpretar el sueño. Ese hombre sabio, ese ministro de gobierno vas a ser tú. Y miren, José llegó a ser el primer ministro de gobierno del faraón. El faraón, como si fuera su brazo derecho. Después del faraón venía el ministro. Él fue el que durante esos 7 años de abundancia,
José fue el que administró todo ese alimento y guardó y guardó y guardó, hizo que guardaran para que cuando venga esos 7 años de escasez, a ellos no les falte comida y que ellos puedan vender al mundo. Hasta ahí nos vamos a quedar nosotros. Todavía falta la otra parte de la historia de José, que sería el final. Así que eso lo vamos a ver la semana que viene. No quiero hacer más porque sé de que es un tema muy largo y además son los temas que van a venir en la prueba, así que quiero que lo vayan estudiando. Qué linda historia, ¿no? Así que miren todo la dedicación de hacer las cosas bien trae recompensa, ¿no? Y la tolerancia de José, la paciencia de esperar, la paciencia de creer en Dios, y Dios lo puso en un lugar, ¿no? Que estaba él como segundo hombre de un reino, como fue el reino de Egipto, ¿no? Así que ya la semana que viene vamos a ver lo que pasa después con José. Así que bueno, mis niños, a trabajar. Van a tener 4 preguntas por contestar. ¿Pudo José interpretar el sueño del faraón? Sí, sí lo pudo. ¿Qué significa el sueño del faraón? Van ustedes con sus propias palabras a decir lo que significa el sueño, lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué le recomendó a José al faraón que tenía que hacer? Poner a un hombre sabio, a un hombre que sepa administrar bien esos 7 años, ¿no? De abundancia. Eso le recomendó. ¿Y qué hizo el faraón? Lo puso a él como ministro de su gobierno, ¿no? Así que imagínense el premio que Dios le dio a su paciencia, a su fidelidad y a su fe, porque sabía que todo era un porqué. Bueno, mis niños, nos vemos y a trabajar el tema de José. Nos vemos. Bendiciones, hasta mañana.